Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. La burra, el caballito de acero, la bici o sencillamente la bicicleta es mucho más que un medio de transporte o un vehículo de entretenimiento. Se ha convertido en Colombia en una pasión, en el eslabón de una larga historia de triunfos, búsquedas y construcciones. Queremos en este programa Días de Radio contarles esa historia que empezó a finales del siglo XIX con un atractivo artefacto llamado velocípedo. Empezamos con una nota del Banco de la República en la que nos cuentan sobre sus precursores y los desarrollos tecnológicos que tuvo desde sus inicios hasta la actualidad. Además, nos muestran los primeros velódromos y clubes de ciclismo en Europa, así como la bicicleta como una herramienta de emancipación de las mujeres a finales del siglo XIX. Hace más de un siglo, los humanos empezamos a utilizar una máquina, que hoy es uno de los medios de transporte más populares del mundo. Además, es un artefacto tradicional en muchos hogares. La bici, la cicla, la burra o la cleta son algunos de los apodos en nuestro continente. Actualmente existen más de 1.000 millones de bicicletas en el mundo, y en países como la India o China es el principal medio de transporte. Pero, ¿cuáles fueron los precursores de esta máquina? La bici es la hija de la revolución industrial. Las agitadas transformaciones sociales de la época requerían la invención de nuevas tecnologías. Por eso fue que las máquinas de transporte comenzaron a evolucionar y popularizarse. Existen varias teorías sobre la invención de la bici, pero se dice que el primer artefacto que se diseñó para suplir la necesidad humana de transportarse y lograr reemplazar al caballo data de 1816. El barón alemán Karl von Drais inventó el primer vehículo de dos ruedas al que llamó máquina andante o Dreisiana. El mecanismo era muy similar al de una bicicleta moderna, pero no tenía pedales. Además, los materiales en que se fabricaba eran muy diferentes. Gracias a la tracción de los pies con el suelo, la Dreisiana podía avanzar. El viajero se sentaba en una pequeña montura apoyada sobre un marco de madera en medio de las ruedas, y en la parte delantera sostenía una vara que funcionaba para darle dirección a la máquina. Este invento es entonces el precursor del velocípedo, y este a su vez el ancestro de la bici. Alrededor de 1839, la Dreisiana tuvo pedales. El escocés Kirkpatrick Macmillan, que nunca patentó el invento, tuvo esta genial idea y es a quien se le atribuye la paternidad de los primeros pedales. Pero con el paso de unos años, el inventor francés Pierre Lallemand produjo mejoras en su funcionamiento. Este nuevo velocípedo de dos ruedas de hierro y pedales es denominado en Inglaterra el agitador de huesos, porque claramente allí el viajero recibía todas las vibraciones y sacudía todo su esqueleto. Brrr. También había otro francés desarrollando avances para esta máquina, el herrero Pierre Michaud, quien casi al tiempo que Lallemand construyó los primeros velocípedos con pedales y mejoró su funcionamiento. Hacia 1867 la compañía de Pierre Michaud fue la primera en lograr producir miles de velocípedos, pero ojo, solo hasta comienzos de 1870. Experimentaron con llantas de diferentes tamaños, desde los 60 centímetros hasta los 3 metros de altura, aunque el modelo más común tenía 1,5 metros. Estos velocípedos fueron muy populares y se les conocía como penny farthing o de rueda alta. Por ese tiempo se comenzaron a crear los clubes de velocipedistas y se corrieron competencias masivas. Aparecieron los primeros velódromos y las competencias de ruta y de pista se hicieron muy comunes. El 7 de noviembre de 1869 se celebró la primera carrera entre París y la ciudad de Rouen. Los espectadores vibraron al ver a los velocipedistas recorrer cerca de 123 kilómetros, algo así como ir de Bogotá a Villavicencio. El ganador fue el inglés James Moore, con un tiempo de 10 horas y 40 minutos. Y en el puesto 29, a 2 horas de Moore, llegó una mujer apodada Miss America. Casi por la misma época se comenzaron a ver carreras de mujeres. Pero al velocípedo le faltaba algo para ser más cómodo, un invento al que conocemos como neumáticos.
Hacia finales del siglo XIX, el inglés John Boyd Dunlop, un personaje aficionado al ciclismo, lo patentó como una cámara de tela y tubos de goma que, al ser rellenados con aire mediante una bomba y colocados dentro de las llantas de hierro, suavizaban el desplazamiento. Además, la cámara tenía una cubierta que la protegía de pinchazos. Dunlop llegó a desarrollar esta idea cuando arreglaba el triciclo que su hijo usaba para ir a la escuela y que tenía un traqueteo. Tra, tra, tra. Lo más interesante de este invento es que no ha tenido mayores variaciones hasta hoy, pero el desarrollo del velocípedo culmina con la fabricación de las bicicletas de seguridad. Su característica principal, ruedas del mismo tamaño que la hacían más estable y segura. Además, y por primera vez, un sistema de cadena y pedales, similar al de las bicis de hoy. La bici de seguridad marcó el inicio de la Belle Époque, o la época de oro del ciclismo. Obviamente, gracias a los miles de anuncios de bicis en diarios y revistas, todos querían tener una. Las mujeres fueron usuarias de los velocípedos desde sus inicios, pese a las restricciones y los estereotipos de género. Es que, al igual que en otras disciplinas, esta era una práctica reservada para los varones, sin importarles mucho estas represiones morales, sexuales, médicas, religiosas y culturales. Las mujeres tomaron el timón y se subieron a la bici. Con ello contribuyeron a la popularización del ciclismo en el Reino Unido y Europa. A las mujeres, los pedales les permitieron ganar libertad, cambiar sus estrambóticos vestidos por ropa más cómoda y desplazarse a toda velocidad. Esta nueva mujer montada en una bicicleta comienza así su lucha por la equidad y la igualdad de género. La bici cada vez era más popular y viajó a otros continentes, pero solo hasta 1870 y pico llegó a Centro y Suramérica. Países como Cuba, Colombia, Venezuela, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay y Perú importaron bicicletas desde Inglaterra y luego desde Estados Unidos. Así los latinoamericanos comenzaron a pedalear, a acortar distancias y a cultivar una pasión, primero con el velocípedo y luego con la bici. Pues bien, es así como uno de los inventos más sencillos y revolucionarios de los últimos tiempos nos ha permitido reducir distancias, abrir caminos, descubrir territorios. Desde su nacimiento hasta hoy, la bici ha sido una opción saludable, ecológica, sostenible y económica. En el campo o en la ciudad es un sinónimo de libertad, pero sin duda en Colombia es el símbolo de un deporte nacional, el ciclismo. La primera vuelta a Colombia se realizó en 1951 y vio como ganadora a Efraín El Zipa Forero. En la siguiente nota de Expediente Final de Canal Caracol, una reseña sobre los inicios de las competencias en el país. Esta nota cuenta con testimonios de la esposa e hija del Zipa, de los periodistas John Jaime Osorio y Rubén Darío Arcila y los comentarios de Mauricio Vargas, presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo. 1950 fue un año muy movido para Colombia. Las guerrillas liberales sembraron el terror en el Alto de Rueda por cuenta de una dolorosa masacre que dejó 26 víctimas. Y mientras todo eso ocurría, el Zipa se iba enamorando de su bicicleta con cada pedalazo que daba para ir de su casa al trabajo. Me contaba la mamá que ella sufrió mucho viendo a su muchacho trabajar desde los 9 años. Lo que comenzó siendo su fiel medio de transporte terminó convertido en su vida, en la razón de su existir. Comenzó en pequeñas e improvisadas carreras que poco a poco se fueron convirtiendo en rutas obligadas para el ciclismo nacional. A él lo tildaban de loco por querer hacer una vuelta a Colombia en un país que no tenía carretera. Pero él insistía, se puede hacer. Entonces, para demostrar que la vuelta se podía hacer, él hizo el primer recorrido solo. Luego de mucho perseverar, logró llamar la atención de la prensa nacional y el panorama cambió. Los periodistas visionaron que de esa idea podría desmembrarse muchas más iniciativas que impulsarían al deporte en Colombia. Ahí es cuando el periódico El Tiempo decidió organizar, un año después, la primera Vuelta a Colombia en bicicleta. Esa primera Vuelta a Colombia que parecía una cosa imposible de realizar, se dio, y se dio no solo con unos buenos ciclistas, sino con una gran cantidad de público que encontró en el ciclismo una distracción adicional que le permitía solventar en parte todas las angustias que había vivido el pueblo a raíz de la violencia. Que se hiciera la vuelta,
fue una de las bases para que el ciclismo en Colombia progresara. Se aproxima el final de la competencia y viene el puntero de ella, es Efraín Forero Triviño en Zipa. Él obtuvo el primer lugar en esa Vuelta a Colombia. Fue el ejemplo para la nueva generación en ese tiempo de lo que era el ciclismo. Fue el abrebocas de las pruebas competitivas de orden nacional e internacional. Efraín se convierte en el primer campeón, pero al año siguiente llega un francés, campeón olímpico, José Bellaer. Entonces ya llega una nueva técnica, llegan unas nuevas marcas en las bicicletas. Bellaer es muy sofisticado hasta para usar lentes y gafas y no deja de ser un campeón olímpico en el 48 en Londres. La gente cuando empezó a ver a los ciclistas como unos ídolos fue aumentando los corredores, fue aumentando la afición y en los años subsiguientes ya había más participantes, venían participantes extranjeros, se creó un modus vivendi a través del ciclismo y el ciclismo desde ahí empezó su crecimiento y sigue creciendo año tras año. Como complemento a la nota anterior sobre la primera Vuelta a Colombia, traemos para ustedes de Canal 13 y su serie Cronografías, su relato sobre la historia del ciclismo en Colombia. El ciclismo. En Colombia, los primeros pedaleos en bicicleta se dieron a mediados del siglo XIX. Una vez que el ciclismo se instaló en las entrañas del deporte nacional, se convirtió en uno de los más populares de todo el país. En 1951, cuando el presidente Laureano Gómez le cedió el poder a Roberto Urdaneta y el país se encontraba en pleno auge de la violencia bipartidista, nació la Vuelta a Colombia, uno de los eventos deportivos más importantes del país, celebrada por primera vez en marzo de ese mismo año. En ese momento, el ciclismo se volvió un deporte profesional en Colombia. Por caminos de lodo y piedra, 35 ciclistas se recorrieron 1.233 kilómetros, dándole a Colombia la primera vuelta en bicicleta. Efraín Forero, nacido en Zipaquirá, se consagró como el primer campeón de la Vuelta a Colombia. La Vuelta a Colombia fue la posibilidad de que el país pudiera verse desde una perspectiva diferente a la de la guerra. Todos los caminos recorridos por los ciclistas empezaron a aparecer en el panorama de las grandes ciudades. Y así, muchos lugares hasta entonces desconocidos fueron redescubiertos gracias a este evento deportivo. Digamos que si uno se acerca al ciclismo colombiano, a la historia del ciclismo colombiano, pues un nombre obligado es Cochise, ¿no? Y así mismo lo reconoció incluso el gran público cuando lo nombran a él el deportista del siglo pasado en Colombia. Entonces, pues de ahí para allá, del gran personaje que es, el gran ser humano que es, lleno de historias, de anécdotas y que todavía está en las carreras, se lo encuentra uno, Cochise es único. El ciclismo colombiano ha sido escenario de grandes deportistas que se han consolidado no solo dentro del país, sino también en competencias internacionales, en donde han alcanzado títulos muy importantes. Martín Emilio Rodríguez, mejor conocido como Cochise Rodríguez, fue uno de los primeros líderes del ciclismo colombiano. En 1964, mientras algunos campesinos liderados por Manuel Marulanda Vélez fundaban las FARC en el municipio de Marquetalia, Cochise Rodríguez ganaba por segunda vez la Vuelta a Colombia. Colombia, yo me imagino una reunión más como de amigos, de gente que salía a rodar y que por primera vez iba a tener una competencia por un terreno novedoso. Iban más por la aventura que por el premio. Y recorriendo caminos donde incluso tenían que irse con la bicicleta al hombro, pero el éxito era llegar. Y encontraban en la gente de los pueblos como ese apoyo, esa voluntad de alguien que estaba viendo también algo que era completamente nuevo. Los triunfos de Cochise Rodríguez en la Vuelta a Colombia y a nivel internacional marcaron la transformación de Colombia como una potencia del ciclismo mundial. Muchos deportistas alcanzaron reconocimiento en la escena ciclística del mundo y trajeron muchas medallas de oro. Lucho Herrera, apodado el jardinerito de Fusagasugá, fue el mayor representante colombiano de este deporte durante los años 80, cuando alcanzó la mayor cantidad de etapas ganadas por un colombiano en el Tour de Francia. María Luisa Calle le puso la cara femenina al ciclismo colombiano en el mundo cuando fue ganadora de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Atenas en el 2004. La manera como María Luisa obtuvo su medalla, se cayó, tuvo dificultades y finalmente obtiene un premio en una modalidad como la pista, que en ese momento era algo inexplorado para Colombia, más en unos Juegos Olímpicos. Así que siempre me declaré partidario de que se le pudiera dar el apoyo que quizá no tuvo. Ella fue la que dio la pelea y enhorabuena que sigue siendo una medallista olímpica porque es una corredora que lo merece como ser humano y como atleta. Cochise Rodríguez, Fabio Parra,
Félix Cárdenas, Juliana Redondo, Lucho Herrera, Mauricio Soler, Santiago Botero, Darwin Atapuma, Miguel Ángel López, Harlinson Pantano, Rigoberto Urán, Sergio Luis Henao, Esteban Chávez y Nairo Quintana son los nombres de algunos deportistas que han escrito la historia del ciclismo colombiano. Con 19 años de edad, Rubén Darío Gómez, el Tigrillo de Pereira, ha sido el ganador más joven de la Vuelta a Colombia. Entre los grandes nombres del ciclismo en nuestro país está el de Ramón Hoyos Vallejo, ganador de 5 vueltas. De una nota de semana traemos esta reseña sobre el primer escarabajo, una historia inmortalizada por Gabriel García Márquez en una crónica de 14 entregas para El Espectador. En esta nota, el periodista Ricardo Montezuma nos cuenta las hazañas de Ramón Hoyos Vallejo. Es difícil imaginar hoy lo que representa la figura de un deportista como Ramón Hoyos en la Colombia de los años 50. Es un ídolo. Es un ídolo cuando no hay ídolos. Tal vez es el primero de los ídolos colombianos. Hablar del origen del ciclismo colombiano es hablar de Ramón Hoyos Vallejo, el primer escarabajo de nuestro país, pero no solo para el deporte. Hoyos fue una de las más importantes figuras de la década de los 50 en Colombia. No hay futbolistas todavía, no hay automovilistas. Colombia es un país que tiene muy poco deporte hasta en los años 40. Los primeros triunfos se los da el ciclismo desde el 49, 50 y Ramón Hoyos los va a hacer consecutivos. Y va a ganar las vueltas a Colombia de manera descomunal, de manera jamás vista, repitiendo varias etapas, ganándole a extranjeros. En ese momento histórico, la élite colombiana obviamente tiene sus imaginarios, tiene sus representaciones. El pueblo no lo tiene. Entonces, Ramón Hoyos es del pueblo y es una figura que va a ser necesaria para las élites, comenzando por el señor presidente. No solamente es el personaje que va a catalizar una serie de procesos socioeconómicos de los años 50, sino que va a ir mucho más allá. El auge del deporte y de él mismo como figura pública lo llevaron hasta Europa, donde consolidó su reconocimiento. Él tiene una correspondencia con Fausto Coppi, él va a Italia y tiene la oportunidad de vivir en Italia un momento, varios meses, en los momentos de gloria italiana. Los años 50 en Italia son de prosperidad económica. Florece el ciclismo italiano, florecen las marcas, florece toda la industria italiana y él está allá en ese momento. Él tiene que haber tenido una mirada muy distinta sobre Colombia. El impacto de Ramón Hoyos también fue inmortalizado por Gabriel García Márquez y Fernando Botero. García Márquez es un reportero del diario El Espectador que acaba de publicar una novela, y que tiene muy buena pluma, pero es un reportero, digamos, en ascenso. Creo que pocos ciclistas de la historia del ciclismo mundial tienen un reportaje de 14 entregas por un premio Nobel. Y luego, el más grande de los pintores colombianos, uno de los más grandes latinoamericanos, hace un retrato que su nombre lo dice todo, la apoteosis de Ramón Hoyos. Don Ramón de Marinilla no solo fue el primer escarabajo de Colombia, también fue el primer ídolo deportivo de nuestro país. Sus triunfos marcaron para siempre el ciclismo colombiano. Tenemos para ustedes una sección musical que marcha sobre ruedas. Empezamos con la banda española Vetusta Morla y su canción Tour de Francia, en la que se utiliza la metáfora del ciclismo para explorar temas de la vida cotidiana y el paso del tiempo. La imagen del corcel ciclista y las vueltas a una isla sin podio para el vencedor refuerzan la idea de que la vida no es una competencia, sino un viaje que se disfruta en el camino. Los nombres escritos con brochazos blancos y al revés evocan la idea de que nuestras identidades y logros pueden ser efímeros y a menudo malinterpretados, similar a las dificultades y desafíos que enfrentan los ciclistas en el Tourmalet, una de las etapas más duras del Tour de Francia.
fiesta y con honores enterramos los relojes, funeral por el despertador. Luego en un corcel ciclista damos vueltas a la isla y no hay podio para el vencedor. Escribieron nuestros nombres con brochazos blancos y al revés, igual que en Tourmalet, lanzados por un mes, van perdidos en el pelotón, salvados a contrarreloj, en brazos del sofá, van nadando en contrapedal, hundidos en la general, pero a flote. Cromos, naipes, sombras, siestas, libros viejos y una gesta que se asoma en el televisor. Reinas en el chiringuito miran a un señor bajito que dejó en la arena su mayo. Carne de metavolante, flota de medusas al sprint. Agosto llega al fin. Septiembre. Alberto Cortés nos ofrece una canción que rinde tributo a la primera bicicleta, esa que expande la alegría, la libertad y la esperanza. La bicicleta como luz es ampliar los horizontes de la imaginación. También nos presenta esa bicicleta como un artilugio para vivir con intensidad. Fue Melchor quien la puso en mi ventana, sobre un par de zapatos siderales. Me monté al despertar sobre sus alas y até mi corazón a sus pedales. Timbre a timbre como una sinfonía, se llenó mi niñez de resonancias. Era azul como azul eran los días, luminosos, lejanos de mi infancia. Era la luz, mi bicicleta luz. La libertad era la libertad. Las fantasías en su plenitud. El mediodía de la ingenuidad. Era la luz, mi bicicleta luz. Era vivir con imaginación. Salir volando por el tragaluz y pedalear en dirección al sol. La canción El orgullo de mi patria de Carlos Vives es un homenaje a la cultura y el espíritu del pueblo colombiano. A través de sus letras, Vives destaca las cualidades de nobleza, esfuerzo y alegría que caracterizan a sus compatriotas, utilizando la metáfora de un ciclista que representa la perseverancia y el éxito. Vives dice que la canción está hecha para honrar el deporte que más ha hecho brillar el nombre de nuestra patria. Está hecha para honrar el espíritu de sus deportistas, con quienes tenemos una deuda histórica de reconocimiento nacional. Yo conozco su cara y conozco su alma, que no hay gente más buena que yo haya visto en otro lugar. Es mi pueblo, es mi herencia, que me dio mi bandera, que se alegra la vida cuando un domingo sale a pasear. No se queda en su cama, se le notan las ganas, y aunque no ha amanecido muy tempranito sale a entrenar. Es un noble guerrero, un halcón montañero, que sube ligero y en las montañas suele reinar. Se los digo yo, que me lleva el llanto, esa es la emoción de ser colombiano. Gracias mi tierra querida, te doy las
haya visto en otro lugar. Es mi pueblo, es mi herencia, que me dio mi bandera, que se alegra la vida cuando un domingo sale a pasear. Se los digo yo, que me lleva el llanto, esa es la emoción de ser colombiano. Gracias mi tierra querida, te doy las gracias. Caramba mi chino es toda la patria, caramba mi chino es toda la patria. Ahí va mi chino parado en su bicicleta. Días de radio. 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 Días de Radio, un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa.